Los minutos que nos quedan, Federico, vamos a Bueno, hablar. Ramón Fernández Pacheco es consejero en Medio Ambiente de Andalucía, ha sido alcalde de Almería, adora Almería, vive en Almería. Eso es lo que tiene mérito, que Sevilla no lo haya fagocitado. Siempre dijo, será el delfín de Juanma. Esto es como ser delfín de Paco de la Torre, casi mejor otro oficio, ¿no? que se los comen, ¿no? Exactamente. Bueno, pero hay una cuestión que, sobre todo en Almería, además a Isabel, enseguida le ha dejado fascinado, que es el Museo del Realismo. Cuéntanos. Bueno, pues el Museo del Realismo es una magnífica instalación cultural que abrió la semana pasada sus puertas en la ciudad de Almería, el único museo dedicada a la corriente artística más importante que ha habido en nuestro país a lo largo del siglo XX, que es el realismo, y además con la figura de Antonio López como gran mecenas, como gran padre de la criatura. Además está en un edificio del siglo XVI, restaurado por la Diputación Provincial y una auténtica maravilla que todo el mundo, aquí en Málaga, en toda Andalucía y en toda España, tiene que visitar. Bueno, el problema es que a diferencia de Málaga, que ya tiene AVE, llegar a Almería es un poco más difícil. Bueno, pero es que las cosas buenas en la vida a veces cuestan trabajo y ir a Almería es verdad que no es tan fácil como venir a Málaga, estamos en proceso de conseguirlo, pero se puede, si uno quiere puede. Dímelo a mí que soy de Teruel, o sea, imagínate. Bueno, Día Mundial del Agua, Federico, lo habéis estado hablando a lo largo de la mañana, se conmemora concretamente enorme hoy. Porque este año, otros años no, pero este año sí. Antes nos estaba comentando el presidente de la Diputación que hay un problema estructural y es que no se han cuidado las cañerías. Se ha visto en Barcelona, llevan 30 años sin hacer obras. Se pierde el 70% del agua. Aquí están ahora capturando, rehaciendo pozos que toda la vida eran de agua potable, que se han salinizado, etcétera. Es un trabajo de chinos, pero claro, necesita tiempo, años, etcétera. Cuando se plantea así una urgencia, como la de este año, ¿cuáles son las prioridades que os planteáis con el agua? ¿Y por qué creéis que el agua tiene que ser como un referente, casi diríamos cultural, en el futuro? Bueno, el agua para Andalucía en general, aquí en Málaga por supuesto, pero para Andalucía en general es esencial, no solo para el abastecimiento humano, eso ya va de por sí, sino también para nuestra economía. Somos la primera potencia agrícola de España, somos la primera potencia turística de España y afortunadamente la industria cada vez tiene más peso también en nuestro territorio y todas esas actividades necesitan el agua. El problema del agua es que el agua hoy por hoy no se puede fabricar, no existen fábricas de agua. El agua se puede desalar, se puede depurar, se puede trasvasar, se puede almacenar, pero no se puede fabricar. Y por eso es tan importante que haya una planificación en infraestructura hidráulica. Un consumo responsable, por supuesto, pero también una planificación en infraestructura hidráulica. Y aquí en Andalucía esa planificación no ha existido. Durante muchísimos años se ha encomendado a que lloviera o a que las cosas mejoraran por sí solas y de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Es verdad que nosotros, desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, en colaboración con los ayuntamientos y también con diputaciones como la de Málaga, estamos invirtiendo. Hoy, por primera vez en la historia, la obra hidráulica es el motor de la obra pública en Andalucía. Y eso no había pasado nunca, pero es que nos va la vida en ello, ¿no? ¿Pero cómo que no había pasado nunca? Porque este problema es de toda la vida. El problema de toda la vida, porque la sequía ha dejado de ser algo coyuntural para convertirse en algo estructural. Aquí se cobraba el canon del agua, todos los andaluces pagábamos en nuestro recibo un canon del agua que los socialistas jamás invirtieron, ¿no? Y por eso hemos pagado, no solo no tenemos la infraestructura, sino que además hemos pagado importantes multas a la Comisión Europea por no depurar la agua. Bueno, ahora afortunadamente no solo se invierte el canon del agua, sino que se movilizan todos los recursos posibles, ya digo, para prepararnos ante una realidad que ha dejado de ser coyuntural para ser estructural y tenemos que crecer con esa realidad, ¿no? Yo vengo de una provincia, como bien decís, que tiene un clima desértico. Desgraciadamente ese desierto avanza hacia el resto de Andalucía. Hoy hay partes de la provincia de Málaga que tienen más clima desértico que subtropical, como han tenido en otras épocas. Y Almería, sin embargo, es la provincia mejor preparada para afrontar este reto, única y exclusivamente por un motivo, porque tiene infraestructura. Bueno, y porque también la gente, desde el principio, yo recuerdo las veces que hemos estado en Almería, bueno, es asombroso lo que una gota de agua da de sí. Claro, porque está pensado, son generaciones sacándole partido al agua y también a cultivos que son desérticos, pero son cultivos.
y además que luego producen económicamente, pero han sido 2, 3 generaciones de gente de allí que le ha sacado partido. Pero yo estaba pensando, ese problema, la diferencia que tiene Andalucía, es que Andalucía es como Portugal, Andalucía es enorme y tiene un problema y una posibilidad, y es que hay microespacios desde Grazalema, que es donde más llueve de España, Almería, que es donde menos. Y dice, bueno, y todo eso es Andalucía. Pero es que tienes las sierras, es que tienes el mar, tienes zonas superpobladas, tienes zonas desérticas, tienes Úbeda y Baeza, y tienes pues lo que quieras, o sea, la parte y tal. Y luego tienes un punto que yo creo que los españoles tampoco conocen muy bien, que es como un enigma permanente, que es Doñana. Dice, bueno, ya últimamente lo hemos notado, la gente cuando pones una noticia de Doñana pasa. Claro. O sea, hay un lío tal, dice, bueno, entonces, ¿qué pasa en Doñana? Porque sí se sabe que es un gran parque natural, con una gran tal, ha sido motivo de un conflicto político tremendo. El Partido Socialista hizo una cosa fantástica, que es primero presumir de Doñana y luego culpar a Juanma Moreno de haber matado a todas las garcetas, pero esto en 15 días, o sea, el tiempo de esperar. ¿Cuál es la situación real? Bueno, Doñana, estoy absolutamente de acuerdo en que durante un tiempo ha podido trasladarse la idea de que Doñana es un problema, de que Doñana esté en Andalucía es un problema. Doñana es un maravilloso espacio natural que está principalmente en Huelva, también en Sevilla y parte de la provincia de Cádiz, y es una inmensa suerte que tenemos los andaluces de que la mayor reserva ecológica de Europa la tengamos aquí. Doñana es sobre todo un humedal y no es ajeno a la realidad de sequía que acabamos de comentar, asola todo el país, no solamente Andalucía, pero de manera muy especial Andalucía. Y por supuesto también pues sufre las consecuencias de la actividad humana que durante mucho tiempo no se ha regulado y no se ha vigilado. Dicho eso... O se ha dejado sin vigilar. O se ha dejado sin vigilar, mejor dicho. Sí. Dicho eso, existe un problema con una serie de agricultores que después, un tema muy técnico, pero que después de un plan de ordenación del territorio que se aprueba en el año 14, quedan en una situación de manifiesta injusticia, reconocido por todo el mundo, por todos los partidos políticos y frente al cual nadie había hecho nada nunca. Y aquí se presenta un señor, Juanma Moreno, con su programa electoral y dice, si yo soy presidente de los andaluces, voy a arreglar este problema a través de una proposición de ley en el Parlamento. Los andaluces mayoritariamente, también en Huelva, por primera vez en la historia, le dan el respaldo mayoritario y, coherente con aquello que prometió, emprendemos la tarea de solucionar el problema. Y siempre decimos, oye, si alguien tiene una solución mejor o alguien cree que se puede matizar, abiertos estamos a escuchar. Y lo único que recibimos durante mucho tiempo fueron insultos, descalificaciones, se referían al presidente de la Junta de Andalucía como ese señorito, se referían a Andalucía como aquella esquina de España. Siempre, bueno, hasta que al final, pues entendieron que la única manera era sentarnos a hablar. Nos sentamos a hablar y el problema se encauzó y se solucionó. Y hoy Doñana tiene un futuro que pasa por optimizar los recursos hídricos, que no son infinitos, evidentemente, y por seguir cuidando lo que tiene que ser también un motor de desarrollo. Miren, en Andalucía hay 500.000 de andaluces que viven en parques naturales, dentro del parque natural. Y nosotros tenemos claro que no podemos echarlos de su domicilio, que no podemos expulsarlos de su territorio. Todo lo contrario, que tenemos que hacer compatible cuidar el medio ambiente, por supuesto, con que esas familias tengan futuro. Y no solo esas familias, sino también las generaciones venideras. Y en eso estamos, en eso estamos. Ahí hay una cuestión, digamos, generacional, se está viendo en todo el interior de España, que, por cierto, sobre todo Andalucía se está salvando, pero todo el interior de Castilla y León, de Aragón, de Castilla-La Mancha, de Galicia, de Asturias, se está despoblando en los últimos años como nunca, o sea, como ni en los años 60. Mi pueblo tenía 1.000 habitantes, tiene 450. O sea, es una cosa y en muy pocos años. Es decir, Andalucía se conserva porque hay zonas, cuando unas van para abajo, otras van para arriba y todas están cerca. Y en Granada, pues si no te va la nieve, te bajas a Motril, ahora que no está Rubiales, eso es muy importante, porque los Rubiales han sido una plaga ahí. También creo que estaba el padre, llevaba los seres, ¿no? Rubiales padre era encargado de los seres, en fin, tremendo. Pero cómo la generación joven, de andaluces jóvenes,
Antes comentábamos que hay una cosa que nosotros lo hemos comprobado en estos años, la cantidad de gente joven andaluza que inventa cosas, que se le ocurren cosas, que es la mitad de todo lo que ha patrocinado Telefónica en los últimos 15 años, que hemos ido entrevistando, la mitad son andaluces. Entonces, en la nueva generación de gente ya nacida aquí, ¿cómo se ha cambiado la mentalidad con respecto al padre? Estoy pensando gente que vive en el campo, pero claro, que tiene otra mentalidad. ¿En qué consiste básicamente ese cambio y cómo en la Junta de Andalucía cómo lo estáis encauzando? Aquí yo tengo 40 años y yo he crecido con gobiernos socialistas siempre en la Junta de Andalucía y aquí imperaba el miedo, esa es la verdad. Aquí durante muchos años el miedo de cómo salga el PSOE de la Junta de Andalucía, se van a acabar las ayudas, se va a acabar la sanidad pública, todo el mundo va a tener que pagar para ir al médico, ya no va a haber educación, ya no. Ese tipo de mantras han imperado en Andalucía durante mucho tiempo y uno de los principales logros que tiene el gobierno de Juanma Moreno ha sido precisamente ese, demostrar que con 6 bajadas de impuestos se puede reforzar la sanidad pública, se puede reforzar la educación, que ya no hace falta tener el carné del Partido Socialista para tener una relación normal con la administración autonómica, que se puede atender también a la periferia, que Andalucía es muy grande y muy diversa y hay muchos acentos y muchas culturas y muchos folclores diferentes y realidades sociales diferentes y todas son importantes y todas juntas suman para el proyecto. En eso consiste, ¿no? Y hoy en día esa realidad institucionalmente establecida de que aquí o eras del PSOE y recibías una paga o Andalucía no tenía nada que ofrecer, pues se ha demostrado, no por parte del gobierno andaluz, sino por los propios andaluces, que seguimos siendo los mismos, pues que era absolutamente falso. ¿Y los jóvenes cómo están con los padres? Porque, por ejemplo, en Aragón hay una diferencia tremenda. O sea, los padres venden la parcela a cambio de un molino, los hijos intentan hacer una cosa que encima tiene que pasar por Europa, etcétera, pero en cambio hacen cosas que nunca han hecho, quesos extraordinarios, un jamón que se pueda vender en todas partes y tal. Claro, el problema es que hay muy poca gente. Andalucía tiene mucha más gente, y además gente que se puede mover. ¿Cómo es esa relación, digamos, sociológica y psicológica de 2 generaciones? La del padre que solo pensaba en la paga y la subvención y la del hijo que ahora piensa que tiene algún futuro. Bueno, ya digo, yo creo que es los protagonistas del cambio en Andalucía no son los políticos, no somos los políticos, me meto yo también, son los propios andaluces, eso es evidente, ¿no? Aquí viven 8,5 millones de personas. Yo siempre digo que Andalucía es la comunidad autónoma más importante de España por el simple motivo que es donde más españoles viven. O sea, sí. Por ese criterio nada más debiera serlo, aunque desde determinados ministerios se nos maltrate sistemáticamente. Somos la comunidad autónoma más importante de España porque esa es la que más españoles viven. Y en el momento en el que se ha creado un espacio de libertad, en el que la gente puede emprender, en el que el apoyo de la administración pública no depende del partido político en el que militas, sino en la capacidad que tienes de que tu talento repercuta en la sociedad, cree empleo y oportunidades para el resto, Andalucía está floreciendo. Lo está haciendo la ciudad de Málaga, que es, sin lugar a duda, el gran exponente, ¿no?, de cómo en 20 años se le puede dar la vuelta a una ciudad radicalmente, y hoy Málaga es admirada por Europa entera, pero está pasando en otras muchas ciudades. Hoy Sevilla tiene proyectos muy interesantes también vinculados a la tecnología, a la industria aeroespacial. Granada también. Granada, por supuesto, también. Con la inteligencia artificial, aunque el Ministerio nos negara esa sede solo porque querían llevársela. Bueno, eso es harina de otro costal. ¿Es el que peor les trata el Ministerio de Teresa Rivero, concretamente a su cartera? Bueno, no, sin lugar a duda el que peor nos trata es el Ministerio de Hacienda, sin lugar a duda. Bueno, es que es paradójicamente el Ministerio de la vicepresidenta andaluza, sí, sin lugar a dudas. Ya maltrató a Andalucía cuando era consejera de Sanidad y de Hacienda, o sea que se mantiene en esa línea. Es cierto que ahora con el Ministerio de Teresa Rivera tenemos un escenario en el que por lo menos trabajamos, ¿no?, y podemos pactar obras hidráulicas que son importantes. Tenemos el acuerdo en Doñana que ha apartado un poco esa polémica para centrarnos en lo realmente importante, pero bueno, María Jesús Montero es esa consejera que vehementemente reclamaba un nuevo modelo de financiación para Andalucía y ponía a caer de un burro al señor Rajoy, y que ahora que tiene la responsabilidad y la posibilidad de enmendar todo aquello que ella denunciaba, pues ya sabemos la respuesta, ¿no? Ni siquiera convocan la conferencia de presidentes, ni el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ni mucho menos se tiene un trato no preferente hacia Andalucía, pero por lo menos respetando eso, ¿no?, la comunidad autónoma donde más españoles viven, pues
pues todo lo que está haciendo María Jesús Montero camina hacia el sentido contrario, indudablemente, además. Bueno, pues a lo tonto se nos ha pasado la hora. Este hombre tiene futuro, ¿eh? Yo no sé qué pasa, pero es así, es así. 11 segundos tardó el presidente en decirle que tenía que ocupar esta cartera. Una llamada telefónica cortísima. Sí. Repetiremos, Federico, el año que viene venimos a Málaga otra vez, me imagino. Vamos a Málaga y a ver si antes vamos a Almería a ver ese museo. Yo estaré encantado de venir a Málaga el próximo Viernes de Dolores y recibiros en Almería también, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Ramón Fernández Pacheco. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y hasta el año que viene, tal día como hoy. Gracias.